Mi tema fundamental de tesis, porque ya es un trabajo que ya fue aprobado, que fue sustentado en un examen profesional celebrado el día 20 de noviembre del año 2009, versa sobre una propuesta de reforma de adición a los artículos 118 párrafo 1 inciso F y 141 párrafo 1 inciso C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este tema de investigación versa principalmente sobre los mecanismos y la forma de cómo son designados los consejeros electorales tanto en el ámbito local como en el ámbito distrital. Porque si bien es cierto que el Consejo General, o más bien los consejeros electorales, son designados por la Cámara de Diputados a través de las propuestas que realizan los grupos parlamentarios, eso fue un avance significativo, porque en sus inicios era la propuesta directa del presidente en turno, que lógicamente la Cámara de Diputados aprobaba, pero ya era una propuesta directa del Poder Ejecutivo. Ahora bien, retomando el tema central o principal de la propuesta de tesis, se suscribe a que se debe de realizar por el órgano encargado, que es en este caso la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, la modificación a esos artículos para que la designación de estas personas sea directamente a propuestas, o más bien que no sea propuesta directa de los consejeros electorales ni de los propios integrantes de la Junta Ejecutiva, llámese vocales o consejero, en su momento presidente del Consejo Local. Que esta propuesta se maneje a través de una convocatoria pública y abierta y que no sea realmente en el ámbito, si bien es cierto que en el ámbito local quien designa a los consejeros del Consejo Local son los propios consejeros electorales a nivel central, y por consiguiente los integrantes del Consejo Local son los que designan a los consejeros de los consejos distritales. Luego entonces mi propuesta persiste en que esto sea a través de convocatoria pública y abierta y que no sean los propios consejeros de los consejos locales los que los designen, sino que sea un órgano externo el que valore, analice y revise las currículas, y en su momento la propuesta también de ahí va enfocada a que antes de que sean designados se les convoque para que presenten un examen de oposición y realmente se designen a personas que reúnan el perfil y que conozcan la ley electoral. Yo celebro que haya una reflexión sobre la figura del consejero electoral. Creo que hay un énfasis que termina por invadir tu preocupación, que es una que tiene una condición, un carácter político o de una visión sobre lo que debieran de ser esos órganos que tú analizas y juzgas a la luz de lo que es la norma o de la experiencia que pudiste haber tenido en el propio órgano. Entonces, mi recomendación inicial es que en el análisis, digamos, que estableces, ¿no? Entiendo que ese trabajo está publicado, votado, etcétera, no hablo de eso, sino en la reflexión que tú quieres proponer desde el punto de vista académico y desde el punto de vista del derecho, en términos de una reforma, es intentar revisar qué es lo que nos propones al final. Si es en realidad la figura del consejero ciudadano o del consejero electoral o de la figura de magistrado, y buscar esta idea en el marco de la propia conformación del Instituto Federal Electoral. ¿Qué estimo que podría ayudar, digamos, a esta reflexión? Primero, me da la impresión de que efectivamente se busca resolver un tema que no está resuelto del todo, aunque el legislador ya optó en el 2007 por tener una posición muy clara al respecto. No hay consejeros electorales ciudadanizados, ¿eh? Hay consejeros electorales que son servidores públicos y que se rigen por la ley, que hay que buscar una mirada mucho menos autorreferencial de lo que son los procesos de determinación de los órganos de los consejos locales y de los consejos distritales. Como tú sabes, yo he tenido que nombrar a consejeros locales
y a consejeros distritales, porque esencialmente he sido consejero local y consejero del Consejo General. Siempre que yo he participado ha habido una convocatoria pública, siempre, desde el 2000 para acá. Ha habido en todos los nombramientos de consejeros distritales, en el caso de la entidad donde yo era autoridad, convocatoria pública. A veces muy difundida y a veces poco difundida, eso es otro problema. Pero, como desde luego, cuando Arturo fue consejero del Consejo General, hubo una convocatoria pública también. En el 2009 hubo una convocatoria pública, en el 2011 ha habido una convocatoria pública. ¿Resuelve la convocatoria pública el problema o no lo resuelve? Es decir, ¿está ahí asociado el problema o no? Yo pienso que el trabajo y como que la reflexión desde el punto de vista académico darían mucho más para analizar. Si nos importa la discusión de cómo se nombran esas autoridades, tiene que ver por las facultades que esas autoridades tienen y por el compromiso que tienen respecto de lo que es la acción fundamental del IFE. ¿Y cuál es la acción fundamental del IFE? La defensa del voto libre. En un sentido sustantivo. A eso se dedica el IFE. A defender el voto libre, ya así organiza, pone mesas directivas de casilla, busca la participación ciudadana. ¿Para qué? Para que haya un voto libre. La pregunta es, estas dos autoridades, tanto local como distrital, ¿tienen que reformarse sus facultades en función de cómo se nombran y cuáles son sus atribuciones? ¿Tienen más atribuciones respecto de cuáles son los requisitos para ser nombrados? O sea, un trabajo de comparación en relación a estos aspectos. Como todos sabemos, en el 2007-2008, los consejos distritales, a partir de la reforma constitucional y legal, 2007-2008, hubo una atribución nueva en los consejos distritales. Hoy los consejos distritales resuelven los procedimientos especiales sancionadores que no son materia de radio y televisión. Esa condición supone más profesionalización de los consejos distritales, o debemos mantener la condición de que sean ciudadanos, sobre todo ciudadanos independientes, apegados a los principios que rigen la función electoral, o deben ser más profesionalizados. Y con esto concluyo. Tendríamos que reflexionar también el nombramiento de los consejeros del Consejo General. ¿Tiene alguna vinculación con la propuesta de reforma a los artículos que nos formula Ernesto? ¿Debieran ser los consejos generales nombrados por, dice él, en el caso que nos ocupa, por una tercera persona que no fuera el órgano del Consejo General o del Consejo Local, y a los del Consejo General por otra tercera persona? Que ha sido una propuesta que ha sido estado sistemáticamente en el espacio público. Otros deben nombrar a los consejeros del Consejo General, como se dice las universidades, ¿no? Que nombren las universidades a los consejeros del Consejo General para que no estén partidizados, ¿no? Y yo siempre concluyo diciendo una cosa que me parece interesante. Yo estoy a favor de que se busquen y exploren todos los mecanismos. Nomás quiero saber quién va a nombrar las universidades que van a nombrar la lista de consejeros del Consejo General, porque a lo mejor el problema se atora desde ahí. Y me parece que estamos intentando resolver un asunto con un curita adicional, como si el problema estuviera asociado al procedimiento y no a el campo democrático en términos de acuerdos políticos y de compromisos para con las instituciones electorales. Déjenme ponerlo de una manera más drástica, en aras de polemizar en su momento. La ley en ningún momento dice que ni los consejeros generales, ni los consejeros locales, ni los consejos distritales son representantes de la sociedad. Eso no está en ningún ordenamiento jurídico. No son representantes de la sociedad. Si fueran representantes de la sociedad, la obligación sería elegirlos públicamente, para que la sociedad eligiera a sus representantes, pero no son representantes de la sociedad. Son en efecto funcionarios públicos que tienen que tener una serie de requisitos. El problema es cómo elegir funcionarios públicos que cumplan la ley, que cumplan otro requisito muy inasible, que es la imparcialidad. Y ahí es en donde, como dice la abuela de Figueroa, la puerca tuerce el rabo. Porque ¿cómo encontramos un factor que mida la imparcialidad cuando son electos por actores que por sí mismos presuntamente son imparciales y que son
electos por actores que no son imparciales, sino que son los partidos políticos. Al Consejo General lo elige los partidos políticos y no son imparciales los partidos políticos, por definición. Entonces, ahí tenemos un problema importante. Por eso coincido con Alfredo en varios puntos y me gusta mucho el trabajo, porque finalmente hay que encontrar una salida. Porque de los consejeros locales, distritales y generales, desde luego, pero sobre todo locales y distritales, depende mucho de la legitimidad de la elección que Caridad estaba reclamando en el problema de fraude a la ley. Aquí lo que necesitamos son gentes en los que realmente podamos confiar como ciudadanos. Y un elemento adicional que pone el trabajo de Omar, que se pueda competir por ser consejero, que no esté cerrado a una élite, sino que haya una apertura tal en donde se pueda ser consejero sin ninguna limitación. En ese sentido me gusta mucho el trabajo y el approach jurídico es muy interesante. Ahora, algunos elementos interesantes. En virtud de que el trabajo se centra en el proceso de elección de los consejeros, de selección, no es que no tome en cuenta, pero no enfatiza la experiencia de las últimas dos elecciones que ahorita sí nos comenta Omar. Primero, se hicieron convocatorias públicas, tanto en el 6 como ahora. Lo que habría que analizar es el alcance y las características de las convocatorias públicas. Porque ambas convocatorias decían que tenían que ser personajes propuestos por instituciones académicas, ciudadanas y de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, que si yo quería ser consejero tenía que ir o con mi universidad o con la UNDG o algo así, que me diera una carta que dijera yo propongo a Arturo Sánchez para consejero distrital. Y eso fuera un aval de una organización, no la mera voluntad de un ciudadano. Eso es un punto interesante. Pero otro elemento que decidió el Consejo General de 2009 y que afortunadamente el del 2011 también lo hizo, fue decidir, sin que lo diga la ley, que de cada 6 consejeros, 3 tienen que ser hombres y 3 tienen que ser mujeres. Eso no lo dice la ley. Y sin embargo el IFE lo hizo. Lo hizo para los consejos locales y después los consejos locales lo hicieron para los consejos distritales. ¿Eso es bueno o malo? ¿Conviene o no conviene? ¿Aporta a la democracia o no? Desde luego que yo creo que sí. Pero eso nos mete en una dinámica compleja. Déjenme decirlo con todas sus letras. En el 2006, no sé si ahora, hubo que estar buscando gente que completara, en algunos casos buscando hombres que se inscribieran y en otros casos buscando mujeres que se inscribieran, para poder tener un panorama completo y que fuera realmente paritario en términos de género la composición de los consejos. Entonces, para terminar brevemente, me da mucho gusto que se reflexione sobre esta temática porque pone el dedo en un tipo de autoridad que normalmente pasa desapercibida. Yo estoy convencido de que antes del 2006 nadie sabía lo que eran los cómputos distritales. Ya nos quedábamos con el PREP y se acabó. Y a partir del 2006 los cómputos distritales se volvieron el centro. Y a partir del 2006 la figura consejero distrital, en consecuencia, se volvió mucho más importante. Qué bueno que se ponga el acento en esta reflexión. Hay una propuesta en el trabajo de Omar. La cuestión es, Ernesto, lo importante es ahora profundizar en los alcances, no nada más del nombramiento, sino de la función integral del Consejo Distrital en el nuevo, la vuelta a la ley de la democracia mexicana con la reforma del 2007-2008. Bien, a manera de conclusión, les agradezco su punto de vista, consejero, maestro Arturo. Es cierto, a lo mejor esto es el inicio o el preámbulo a un análisis más profundo, más a conciencia sobre la figura esencial del consejero electoral, tanto local como distrital. ¿Por qué? Porque es la persona facultada, de acuerdo a la ley, para garantizar la secrecía del voto y que unos resultados confiables. Pero sí insisto en que sí
se lleven la propuesta y la analicen o la valoren en el Consejo General y se tomen las medidas adecuadas para que esto pudiera cristalizarse, ¿no? Que realmente quienes estén, si bien es cierto a lo mejor no son representantes de la sociedad, pero en sus inicios, como lo mencioné, cuando se creó el IFE, ese era el objetivo, ese fue la principal esencia del legislador al nombrar consejeros ciudadanos, después consejeros magistrados y ahora consejeros electorales. A lo mejor al tener la figura del nombramiento de consejeros electorales ya no tienen esa esencia o ese espíritu de representar a la sociedad. Bueno, luego entonces, tal vez eso no puede ser el tema de discusión, ¿no? Aquí lo importante es que las personas que realmente sean designadas y que ocupen este puesto o esta actividad o esta función, lo desarrollen con estricto apego a la ley.